Negros, tengan cuidado. 10 países que nunca deberías visitar. Hace menos de 200 años, el color de tu piel era algo que decidía tu lugar en el mundo. Cuando los europeos blancos decidieron infiltrarse en África, se consideraban a sí mismos como una raza superior en comparación con los negros. Esto llevó a la esclavitud, algo contra lo que nuestras generaciones anteriores lucharon con gran esfuerzo para eliminar. Hoy hemos alcanzado la libertad, pero aún hay países donde el racismo es algo común. Únete a mí mientras revisamos los países que las personas negras nunca deberían visitar. Estos son los países donde te enfrentarás al racismo y la discriminación, por lo que es mejor evitarlos. Aceptémoslo. En los Estados Unidos nos hemos acostumbrado a ser libres, y el racismo ha comenzado a desaparecer lentamente con los años. Nuestros ancestros lucharon muy duro para llevarnos a este punto. Claro, todavía vemos racismo de vez en cuando, pero lo que tal vez no te des cuenta es que en algunos países este tipo de discriminación sigue siendo muy común. Ven a las personas negras como una raza inferior. Esto es en lo que me centraré en este video. Echaremos un vistazo a 10 países que deberías evitar si eres negro, ya sea por trabajo o por placer. Es mejor pasar por alto estas áreas del mundo si quieres mantenerte alejado de lo mismo contra lo que las generaciones anteriores de personas negras lucharon. El primer país del que me gustaría hablar puede ser algo sorprendente para muchos, y ese es India. Un lugar en el mundo que no pensé que fuera racista hasta que comencé a investigar más. Muchos africanos viven aquí, aunque no tantos como hace un año y medio. India es el hogar de muchas personas de piel oscura, por lo que no pensarías que son racistas. Sin embargo, si revisas las noticias y profundizas un poco más, encontrarás que el racismo es algo que a menudo se ve contra los negros en este país. Hay muchas historias que las personas negras han compartido sobre sus experiencias en India. Un gran ejemplo proviene de un nigeriano que estudió en India. Asistió a la Universidad Internacional NOAA siendo adolescente. Estaba caminando por las calles de India un lunes cuando no tenía clases a las que asistir. Rápidamente se convirtió en el objetivo de una turba que comenzó como una marcha. Imran Uba se convirtió en el objetivo de lo que luego se transformó en una turba. La turba lo llamó por ser negro, centrándose en su origen. Fue herido por la turba y nadie pudo darle una explicación de lo que sucedió. Luego se reveló que la turba marchaba porque querían que los nigerianos fueran expulsados del área. Siendo él mismo un nigeriano negro, así fue como las cosas se volvieron rápidamente contra Imran. Por supuesto, este es solo un ejemplo de un caso donde se vio racismo en India. Hay muchos más ejemplos, con algunas personas negras que afirman tener dificultades para entrar en ciertos establecimientos en India debido al color de su piel. El siguiente país que las personas negras deberían evitar es Marruecos. En realidad, es otro país que me sorprendió, y estoy seguro de que muchos que ven este video no pensarían en Marruecos como un lugar racista. La verdad es que hay mucho racismo contra las personas negras, incluidos los africanos y los afroamericanos, que encontrarás en varias partes del país. Una de las cosas que a menudo se ve es que Marruecos se niega a admitir que el país es racista contra las personas negras. Nos llaman monos cuando somos iguales. Tenemos la misma sangre roja fluyendo en nuestras venas. Incluso las mujeres escupen cuando pasamos. Sin embargo, varias publicaciones de noticias ya han señalado esta negación. Las cosas han llegado a un punto en que las personas negras en Marruecos, incluidas aquellas que nacieron allí, comenzaron a alzar la voz. Han estado compartiendo sus historias sobre experiencias con el racismo, especialmente de personas blancas y de otras razas. Incluso en el idioma local, a menudo verás referencias a las personas negras de manera negativa. Al-Ab es un término en Marruecos que se refiere a un esclavo. Al-Adim se traduce como sirviente, y cuando alguien es llamado al-Harani, básicamente significa que son esclavos negros libres. Al-Ai es un término local que es similar a decir negro aquí en los Estados Unidos. Las cosas empeoran ya que hay otra frase, Weina Kaluch,
que básicamente se traduce como «soy un negrito». No se trata tanto de la palabra, sino más bien de la forma en que se usa en el país. Verás que las personas no negras, especialmente los blancos, a menudo usan esta frase cuando alguien les pide que hagan algo que no quieren hacer. También hay muchos casos en los que las personas en Marruecos llaman a los negros nombres de animales. A menudo se refieren a ellos como monos o cerdos. Akil Jami al-Bashar es otra frase que a veces se usa para referirse a las personas negras, que se traduce como caníbal. Como puedes imaginar, todo esto demuestra que la discriminación es algo que las personas negras a menudo enfrentan en Marruecos. No solo se trata de los extranjeros, sino que incluso los marroquíes negros a menudo tienen que lidiar con el hecho de que son vistos como una raza inferior en comparación con otros en el país. Brasil es conocido por la selva amazónica, la legendaria estatua de Cristo Redentor y muchos sitios hermosos. El Pan de Azúcar y Copacabana son solo 2 ejemplos de áreas en Brasil que atraen a muchos turistas cada año. Sin embargo, detrás de todas estas hermosas vistas, hay un país con una población más racista de lo que muchos saben. La cultura diversa en Brasil puede ser algo en lo que pienses al decidir si es un país que quieres visitar, pero una vez que estés allí, dependiendo del área específica, probablemente te encontrarás con personas racistas y sentirás que te conviertes en víctima de la discriminación. De hecho, se han realizado estudios científicos para proporcionar más detalles sobre la perspectiva del racismo en el país. Por ejemplo, en un estudio, más de la mitad de las personas negras creen que su raza afecta sus vidas. Los negros creen que son tratados con discriminación en el trabajo y que experimentan injusticia por parte de la policía. Lo que hace que todo este racismo en Brasil sea tan preocupante es el hecho de que la población aquí solía ser mayormente negra o mestiza. Sin embargo, algo que tiene sentido en relación con esta discriminación en el país es que Brasil fue en realidad el último país en detener la esclavitud. Esto significa que, incluso después de que la esclavitud fue abolida en otros países, Brasil aún se aferraba a ella. Se convirtieron en un exportador importante de esclavos, especialmente a otras áreas de las Américas. Esto deja claro que el racismo permaneció presente en Brasil, incluso después de que el gobierno decidiera abolir la esclavitud en el país. Colombia es conocida por muchas cosas, incluyendo el café, la biodiversidad del país y sus selvas. Comida sabrosa y una gran cantidad de recursos naturales también son cosas que generalmente asociamos con Colombia. Cuando observas la cultura del país, es bastante diversa, pero quizás no te des cuenta de que el racismo es una ocurrencia común aquí. Hay varios ejemplos de racismo que aún existen en Colombia, así que echemos un vistazo más de cerca a algunos de ellos. De hecho, los titulares han destacado el hecho de que el racismo todavía está muy presente en Colombia, especialmente cuando observas los medios de comunicación. A pesar de que hay una mujer afrocolombiana que representa al país como vicepresidenta, Francia Márquez, no ha habido mucho progreso en la lucha contra el racismo antinegro en el país. Un buen ejemplo es Danelly Estupiñán, quien, junto con otras mujeres afrocolombianas, ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a combatir la discriminación que enfrentan los negros en el país. También han arriesgado sus vidas mientras continúan defendiendo a las comunidades negras locales. De hecho, en un momento, las cosas se pusieron tan mal que recibió amenazas de muerte y tuvo que abandonar el país temporalmente, principalmente porque descubrió que había un complot para matarla. Varias personas también se han quejado del hecho de que no hay suficiente protección estatal para los negros en Colombia. Esto convierte a las personas negras en un grupo en riesgo en el país, ya que pueden no recibir la protección que necesitan contra la discriminación y la violencia debido al color de su piel. Suiza es conocida por sus quesos y chocolates que encontrarás en cualquier lugar del país. Suiza también es famosa por la relojería y, por supuesto, por sus muchas montañas. Sin embargo, como hombre negro que viaja a Suiza, podrías encontrarte cara a cara con el racismo. En realidad, notarás que la gente generalmente no cree que haya racismo en Suiza.
Después de todo, el país es conocido por su neutralidad, con un gran enfoque en asegurar que las personas puedan convivir independientemente de su raza. Sin embargo, aunque esto es algo que notarás en los medios, la realidad es diferente cuando entras a Suiza en persona. De hecho, esto ha llamado la atención de varios medios de comunicación en los últimos años. Varias publicaciones han informado que el racismo no se toma en serio en Suiza. Por supuesto, debes tener en cuenta que esto no se aplica a todas las áreas de Suiza. Algunas regiones tienen niveles de racismo más notorios que otras, pero sigue siendo algo que debes tener en cuenta al decidir a dónde viajar si eres una persona negra. No es algo nuevo, ya que hay informes de publicaciones de noticias que datan de principios del siglo XXI, que también se enfocan en el hecho de que el racismo sistémico es una preocupación seria en Suiza. Sin embargo, recientemente ha habido un aumento gradual en la cantidad de incidentes relacionados con el racismo en el país. Investigaron el tema y encontraron que el racismo afecta ahora a al menos 1 de cada 6 personas. Por supuesto, el racismo viene en diferentes formas, pero muchos de estos incidentes están dirigidos contra personas negras que viven en el país. Se ha señalado al lugar de trabajo como una de las principales fuentes de racismo. Muchos niños experimentan estos incidentes en la escuela. También hay muchas personas en el país que han informado sobre eventos en los que fueron discriminadas en espacios públicos debido al color de su piel. China. Si has estado al tanto de las noticias sobre la cultura negra, quizás hayas visto varios informes recientes sobre el racismo en China. Este racismo ha estado desarrollándose y extendiéndose, especialmente en Internet. De hecho, incluso se han escrito artículos científicos para abordar el problema del racismo antinegro en el país. Aquí hay algo más que no ayuda a la causa de China: su historial. ¿Qué está pasando en China? Los ataques racistas y la xenofobia están en aumento. Al igual que en otros países, el racismo no es algo nuevo en China. Las personas negras han señalado muchas veces en el pasado que se enfrentan a la discriminación allí. Cuando viajas a China, puedes notar que el nivel de servicio que recibes como persona negra no es el mismo que el de otras razas. Ha habido varios titulares sobre los incidentes más recientes en China. Lo que hizo que esto fuera aún más preocupante fue el hecho de que se estaban utilizando los mismos tipos de insultos racistas y situaciones que provienen de la historia estadounidense. Durante la pandemia de COVID-19, hubo varios comentarios racistas dirigidos a personas africanas, con un enfoque en la propagación del virus. Esto llevó a que varios negros fueran desalojados de sus apartamentos en el país. Si vienes de un país africano, no puedes entrar en nuestro edificio, les decían. A estas personas también se les negaba la entrada a tiendas chinas y se veían obligadas a dormir en las calles. Los ciudadanos en China luego exigieron que se prohibiera a las personas negras obtener la residencia permanente en el país. Incluso pidieron que se implementaran leyes que prohibieran a los negros casarse con una persona china. Los símbolos y frases racistas también se convirtieron en un problema en China. Esto ha continuado en los últimos años y sigue siendo un problema importante. Se ha instado al gobierno chino a que formule un plan y tome una postura contra este comportamiento racista antinegro entre su población, pero aún no parece haber hecho mucho progreso. Con esto en mente, también te sugeriría incluir a China en la lista de países a evitar cuando decidas viajar. Cuba. Algo que quizás hayas oído sobre Cuba es que el país se promociona como un lugar daltonista, es decir, un país que no se fija en el color de la piel de las personas como algo importante. Sin embargo, la realidad es bastante diferente, y muchos viajeros negros han informado sobre sus horribles experiencias cuando decidieron visitar Cuba. El racismo en Cuba funciona de manera un poco diferente en comparación con lo que generalmente vemos en otros países. Existe un fuerte movimiento de racismo contra los negros que se ha documentado, pero esto se aplica principalmente a las personas negras que deciden visitar Cuba. Incluso los cubanos negros tienden a ser racistas contra los negros que vienen de otros países. Al mismo tiempo, también sigue existiendo racismo interno en el país, por lo que es una situación complicada.
pero una que querrás evitar en tus viajes. Italia. Imagínate ir a un país y descubrir que la policía te acosa por el color de tu piel. Esto no es poco común en Italia, algo sobre lo que muchas personas negras han hablado y que sigue siendo un gran problema en este país. De hecho, las cosas llegaron a tal punto que en 2022 se envió una carta a Italia desde personas en África. La carta se centraba en el hecho de que el acoso policial y la violencia racista son experiencias cotidianas para las personas negras que viven en Italia. El racismo parece ser mucho peor contra aquellos negros que vienen de África. Además de la violencia racista y el acoso por parte de la policía, otra cosa que las personas negras han señalado en Italia es la discriminación. No se les trata igual que a los italianos ni a las personas de otros colores de piel en el país. Esto es algo que a menudo se puede ver en la industria de servicios en toda Italia. De hecho, las Naciones Unidas han respondido al cruel racismo que se ha reportado recientemente en Italia. Han advertido sobre la discriminación racial, con un enfoque particular en la aplicación de la ley. España. España es un país conocido por sus magníficos paisajes, lo que lo convierte en un destino turístico ideal. Como persona negra, quizás desees visitar el país y experimentar esos lugares por ti mismo. Sin embargo, según los informes de personas negras, este puede no ser un buen país para visitar debido al color de tu piel. Algo a considerar es que la Comisión Europea ha estado trabajando en movimientos contra el racismo en España. Han dirigido sus esfuerzos hacia varios países europeos y proporcionado actualizaciones anuales sobre los progresos en España. Sin embargo, cuando observamos los informes más recientes de la Comisión Europea, vemos que ha habido un aumento en las quejas registradas por racismo en España. Han reportado racismo institucional y el hecho de que a veces a las personas negras se les niegan servicios o productos cuando visitan tiendas en el país. La discriminación contra las personas negras en el lugar de trabajo también es algo común en España. Recientemente, algunas personas negras también han hablado sobre el aumento del racismo. Vini Jr., un futbolista, pidió una solución al racismo en España hace solo unos días. Ha hablado de sus enfrentamientos con personas racistas en España, y esto simplemente ha seguido ocurriendo cada vez que está en el país. Durante una conferencia de prensa en Brasil, el delantero del Real Madrid se vio reducido a lágrimas al responder varias preguntas sobre el racismo que ha enfrentado en el fútbol. Dijo que nunca ha considerado dejar España porque eso sería darle a los racistas lo que quieren. Rusia. El último país en mi lista es Rusia. Este país ha estado en los titulares recientemente tras haber comenzado una guerra abierta contra Ucrania. En cuanto a vivir en Rusia, el racismo es definitivamente algo que existe. Varias personas negras han informado sobre sus experiencias en el país. Antes de entrar en más detalles, algo que notarás es que la ideología soviética en realidad aceptaba a las personas negras. De hecho, durante los tiempos soviéticos, Rusia invitó a personas negras al país. Esta es una de las razones más importantes por las que hoy en día hay personas negras en Rusia. Sin embargo, aunque Rusia actuó como si aceptara a los negros, esto no duró mucho. Ahora, las personas a menudo tienen problemas con el racismo si tienen la piel oscura en este país. Algo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que los rusos promueven falsas oportunidades a personas negras. Las engañan haciéndoles creer que podrán conseguir trabajo y educación. Desafortunadamente, una vez que estas personas negras llegan a Rusia, a menudo quedan varadas. Esto crea una trampa para las personas negras. Van a Rusia, usan todos sus ahorros, pero terminan en el país sin una visa. Rusia tiene reglas estrictas contra las personas que no tienen estatus legal, lo que significa que estas personas negras no pueden simplemente subir a un avión y regresar a casa, explorando las migraciones antiguas de Asia. La conexión entre los africanos negros y los primeros colonos chinos. ¿Quiénes son los ancestros de los chinos? Ha habido un gran debate sobre eso, ya que la civilización china es tan antigua como la de Grecia y Roma, pero nadie supo de dónde venían los chinos.
querían saber cómo se originó la raza china, pero no existían datos. Sin embargo, ahora un estudio de los genomas chinos ha revelado evidencia sorprendente sobre las raíces de China en la África negra. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Qué más pruebas demuestran las raíces de China en África? Bienvenidos a un nuevo episodio del Diario de la Cultura Negra, un canal donde hablamos sobre la historia, cultura, arte y civilizaciones perdidas negras, menos conocidas y ocultas. Aquí examinamos la historia para devolver la cultura negra a la superficie. En este episodio, revelaremos cómo la civilización china y el pueblo chino son en realidad africanos que migraron. Descubrirás cómo la gente en China es una forma evolucionada de africanos negros. Comencemos. Número 1. Evidencia genética. No fue fácil encontrar la relación genética entre las personas anteriormente. Por ejemplo, antes de las pruebas de ADN y genes, no había forma de saber si un hombre era el padre de un niño o no. Pero después de las pruebas de ADN y genes, las cosas cambiaron. Fue entonces cuando los ingenieros genéticos y biólogos comenzaron a pensar en conocer las raíces genéticas de las diferentes razas en el planeta. Así es como, en 1998, la Academia Nacional de Ciencias de China concluyó su estudio llamado Proyecto de Diversidad del Genoma Humano Chino. Esto se hizo para averiguar de quiénes provienen los genes del pueblo chino y la diversidad en ellos. Pero, ¿cómo funciona eso? Bueno, de la misma manera que se realizan las pruebas de ADN a nivel celular. El ADN muestra bandas o patrones, y cuando se realiza una prueba de ADN, se observan estos patrones para conocer la similitud entre ellos. El grado de similitud determina cuán cerca o lejos están dos individuos en una base genética. En 1998, cuando la Academia Nacional de Ciencias de China reveló los hallazgos del estudio, el mundo quedó sorprendido. Nadie había esperado que aproximadamente una quinta parte de la población china tuviera genes similares a los de los africanos negros. En otras palabras, tenían genes distintivos que mostraban el mismo patrón que el de los africanos negros. Es una clara evidencia genética de que la mayoría de las personas en China aún tienen genes que muestran que tienen raíces genéticas en África. Debe notarse que el 20% de la población china tiene genes negros, lo que significa que casi todos los chinos provienen de África como personas negras. Incluso después de cientos de miles de años, aún llevan genes que muestran raíces africanas. Eso es algo sorprendente. Con el tiempo, debido al mestizaje, los genes se vuelven recesivos y finalmente desaparecen. Sin embargo, en este caso es diferente. Después de miles de años, los genes negros aún dominan y constituyen el 20% de la población china. Esto simplemente significa que los genes negros tienen más posibilidades de supervivencia y rasgos superiores. Por eso, no han sido reemplazados. Antes de continuar, cuéntanos, ¿estás disfrutando el video? Si es así, por favor, dale like y comparte el video. Y suscríbete a nuestro canal para ver más videos sobre historia, civilización y superioridad natural de la cultura negra. Continuemos ahora. Número 2. Evidencia arqueológica. Los africanos, especialmente los egipcios, siempre han estado obsesionados con construir estructuras gigantescas como las pirámides de Giza. Dar forma y mover bloques de piedra gigantes que pesan toneladas fue una hazaña que es imposible de comprender hoy en día. Sin embargo, Egipto no es el único lugar donde se encuentran pirámides, lo que sugiere que los africanos, cuando migraron, llevaron consigo este estilo de construcción. Dado que los arqueólogos dicen que África fue el lugar donde se originaron los humanos y migraron a otras partes del mundo, podría ser cierto que los emperadores y dinastías chinos fueron la manifestación más temprana de raíces africanas negras. Hoy en día, hay unas 100 pirámides en la ciudad de Xi'an. Estas son las pirámides ubicadas en el mausoleo del primer emperador chino, también conocido como el Ejército de Terracota. El mausoleo está ubicado aproximadamente a 30 kilómetros al este de la ciudad de Xi'an, en la provincia de Shanxi.
Algo a notar es que el mausoleo fue construido a finales del siglo III antes de Cristo, como el lugar de descanso final de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Estamos hablando de hace 5.000 años, cuando se construían las pirámides de Giza. Esto es una prueba clara de que los africanos negros fueron quienes construyeron las pirámides en Xi'an. Sin embargo, algunos están en desacuerdo, diciendo que estas pirámides son solo colinas debido a la erosión. Pero hay más signos notables de que los pequeños africanos negros construyeron estas pirámides durante la civilización Mus. Las pirámides construidas en todo el mundo fueron todas hechas por personas negras, basadas en el contenido de las pirámides. Algunas personas disputan este hecho, pero los investigadores están desafiados a examinar el contenido de las pirámides en todo el mundo para descubrir quiénes fueron los constructores. Examinar el contenido, la ingeniería y las técnicas de las pirámides de Giza y las pirámides de la ciudad de Xi'an no es difícil. Sin embargo, ningún arqueólogo lo ha hecho, simplemente para evitar descubrir un vínculo entre las civilizaciones chinas y africanas. Esto plantea otra pregunta. ¿Eran negros los emperadores chinos? Esta pregunta será respondida en la siguiente pieza de evidencia que te contaremos. Número 3. La primera dinastía y los emperadores de China eran negros. La rica historia de China incluye el hecho de que su primera dinastía y emperador, el rey Dos, eran de origen africano o negro. La dinastía Shang, que le siguió, fue el primer gobierno documentado en China y se le atribuye la unificación de los primeros elementos del país para formar su primera civilización. Bajo la dinastía negra, se les dio el nombre Naqi, que significa hombre negro en chino. Llamar a un emperador hombre negro no es una coincidencia y no pasa sin razón. Simplemente sugiere que toda la dinastía tenía raíces negras. Fuxi, el legendario primer emperador chino, era un hombre negro de cabello lanoso, que se dice que estableció las instituciones sociales del gobierno y las invenciones culturales, incluyendo el Libro de los Cambios, que es uno de los sistemas de filosofía más antiguos y venerados. Sus rasgos físicos han sido notados, lo que prueba que manifestaban sus raíces negras, a diferencia de los chinos de hoy en día. No había pasado mucho tiempo en aquel entonces, y había claras indicaciones de raíces negras en los emperadores chinos. El emperador Hongwu, un musulmán de ascendencia sudanesa y mongola, fundó la gran dinastía Ming y dejó un impacto duradero en China. Las habilidades que sentaron las bases para el Kung Fu de Shaolin se cree que descienden tanto de orígenes indios como africanos, y la evidencia de la profunda interrelación entre África y las artes marciales en Asia se puede ver en el Salón de la Túnica Blanca del monasterio Shaolin en la provincia de Hunan. No solo eso, sino que estudios arqueológicos han localizado una infraestructura habitada por negros en la historia temprana de China, con informes de grandes reinos gobernados por negros frecuentes en los documentos chinos. El folclore chino y los libros clásicos hablan de negros diminutos con rasgos negros. El emperador Xiao Wentawei y el emperador Shun fueron descritos como negros africanos, y hubo reinos de negros en el suroeste de China. La sagrada dinastía Manchú muestra una gran multitud de personas negras. El emperador Puyi de la Manchukuo es claramente negro. Las crónicas chinas informan que existió un imperio negro en el sur de China al comienzo de la historia del país. Todo esto sugiere que las raíces de China en África no son solo un reclamo, sino un hecho respaldado por evidencia. Sin embargo, si intentas investigar y encontrar registros arqueológicos, te sorprenderá ver que no existen para las personas comunes. Todos los registros que crean un vínculo entre las civilizaciones chinas y africanas han sido eliminados o suprimidos. No solo eso, sino que incluso después de la evidencia genética que demuestra las raíces de China en África, algunos arqueólogos están predispuestos a no creer en las pirámides encontradas en la ciudad de Xi'an. Sin embargo, no pueden negarlo, porque si lo hicieran tendrían que probar que las pirámides son diferentes, lo que en realidad no lo son.
No encontrarás en ningún libro de historia disponible que los principales contribuyentes e incluso el establecimiento de las dinastías chinas fueran personas negras. Simplemente no quieren que eso se difunda. Los negros no llegaron como conquistadores o invasores, imponiendo su propia cultura en China. Más bien, eran chinos nativos con características similares a las de los africanos negros. ¿Sabías que los africanos negros son los ancestros del pueblo chino? ¿Qué piensas? ¿Son los africanos negros ancestros de otras razas también? Haznoslo saber en la sección de comentarios justo debajo. ¿No prueba todo esto que todas las razas nacieron de los africanos negros? ¿Quieres ver más videos como este? Si es así, suscríbete a nuestro canal y presiona el icono de la campana que está al lado. Hemos decidido traer videos sobre algo de lo que nadie está hablando: la cultura negra, su civilización, historia y la evidencia que demuestra la superioridad negra. Gracias por vernos y hasta el próximo video. Mantente atento. ¿Has oído hablar alguna vez de los intocables en la India, ahora llamados los Dalits? Bueno, hoy vamos a hablar de los intocables, los Dalits, que se encuentran en la base del sistema de castas hindú. Los Dalits en India, también conocidos como los intocables negros de India, son más impotentes que la población históricamente oprimida de los afroamericanos, según activistas prominentes de India. Activistas en India han dicho que, a diferencia de los afroamericanos en Estados Unidos, los Dalits son más impotentes y siguen luchando por la justicia social. El término Dalit se usa para referirse a aquellos que antes se conocían como intocables en el escalón más bajo del sistema de castas hindú. Los Dalits aún están sujetos a la intocabilidad. Según un censo reciente de India, los Dalits suman 200 millones, lo que constituye alrededor del 16.6% de la población total del país, de 1.300 millones de personas. Rod dijo que la condición de los Dalits en India sigue siendo muy pobre. Declaró que hay pocas posibilidades de que su situación mejore. Sería difícil acabar con los problemas de los Dalits, ya que está relacionado con el sistema de castas hindú, dijo, agregando que los Dalits en India son más impotentes que los afroamericanos. Los Dalits encuentran dificultades para conseguir trabajo debido a la privatización, añadió. Y el gobierno necesita implementar programas para mejorar la situación de los Dalits en relación con los problemas sociales y culturales. Bombetu Timmapa, Rajesh Shetty, otra destacada voz Dalit, hizo eco de las opiniones de Rod al decir que la situación de la comunidad Dalit en India sigue empeorando. El problema de los intocables no es político ni económico, sino social y cultural. No ha habido progreso positivo en este tema, aunque existen leyes para proteger a los Dalits. Las atrocidades contra la comunidad marginada no han disminuido, lamentó Shetty. Criticó la falta de discusiones entre la clase política sobre los Dalits en India. La gente de las castas superiores son los gobernantes y no quieren ver ningún cambio. Los Dalits en las aldeas son ridiculizados y calumniados, dijo. El sistema de castas en India divide a los hindúes en 4 tipos principales: brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. Fuera de este sistema están los Dalits, o los intocables. En la cima de la jerarquía estaban los brahmanes, que eran principalmente maestros e intelectuales, seguidos por los kshatriyas, que eran guerreros y gobernantes, luego los vaishyas, comerciantes, y en el fondo estaban los shudras, que realizaban muchos trabajos. Pero los Dalits están aún más abajo, lo que nos lleva a otra clase de personas conocidas como los Siddhi. Los Siddhi son considerados una de las comunidades más marginadas y se establecen principalmente en aldeas y pequeños asentamientos. Aunque entre los Siddhi no existe el principio de jerarquía de castas, son tratados al mismo nivel que los Dalits, aunque no existe una práctica oficial de intocabilidad. ¿Y quiénes son los Siddhi, te preguntas? Los Siddhi son africanos indios, personas de ascendencia africana en India que se remonta al siglo XIII.
Hace siglos, africanos de Etiopía, Eritrea y Somalia llegaron al subcontinente indio como comerciantes, mientras que otros fueron traídos como esclavos. Eran un grupo de élite de africanos esclavizados que solo servían a la clase gobernante. Debido a sus habilidades militares y lealtad, fueron favorecidos por los nobles indios o gobernantes musulmanes. Un hecho poco conocido en todo el mundo es que los Sidi alcanzaron posiciones de poder, sirviendo como reyes en pequeños estados principescos Sidi. El embajador Syed en Barrington, representante de India ante las Naciones Unidas, dice que los Sidi forman una parte importante de la historia de India. Mira lo que lograron con su pequeño número, tanto para ellos mismos como para la sociedad india. Llegaron a ser nobles, comandantes, soldados y almirantes. A pesar del racismo del sistema de castas, lograron estos logros. Así es, amigos. Los Sidi vienen de África, y África e India están muy cerca en proximidad. De hecho, partes de India también son conocidas como Etiopía. Así que muchas personas de Etiopía emigraron a India. Si observas las similitudes de las personas, tienen características muy similares. Históricamente, hay dos Etiopías, una al este del Mar Rojo y otra al oeste. Una gran nación de negros de India gobernó casi toda Asia en una era muy remota. Parece seguro que los historiadores y geógrafos clásicos llamaron a toda la región desde Egipto hasta India, ambos países incluidos, con el nombre de Etiopía. El respetado historiador Heródoto escribió en su célebre historia que tanto los etíopes occidentales, que vivían en África, como los etíopes orientales, que habitaban en India, eran negros de complexión, pero que los africanos tenían el cabello rizado, mientras que los indios tenían el cabello liso. Los aborígenes negros de India eran de ascendencia africana. Los africanos indios han enriquecido el subcontinente de muchas maneras. Espectaculares edificios, algunos ahora en ruinas y otros intactos, fueron construidos por africanos indios. Una de las más famosas es la mezquita Sidi Said, en la ciudad occidental india de Ahmedabad. Las contribuciones africanas a la música india van desde la distintiva música interpretada para la danza damal en honor a Bagore, hasta los afroamericanos que introdujeron el jazz en India. Así que ya ves, amigos, nuestra gente estuvo repartida por todo el mundo y los africanos fueron los primeros seres humanos en la Tierra, como sabemos. Incluso en India, aunque el sistema de castas los tiene en lo más bajo, yo creo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así que, cuidado con cómo tratas a esas personas, a nuestra gente, el pueblo de Dios. Los Sidi son un grupo compuesto principalmente por personas bantúes, que han hecho de India su hogar durante los últimos 400 años. Así es, amigos, 400 años. ¿Les suena familiar? Nuestra investigación muestra que aproximadamente el 58% de los Sidi tienen ascendencia bantú. El resto está asociado con poblaciones locales del norte y noroeste de India, debido a recientes mezclas. Ahora, algunos de ustedes quizás no estén familiarizados con los bantúes. Los bantúes son descendientes de los antiguos israelitas. La Biblia los llama los hijos de mi pueblo disperso. Este es un hecho que muchos historiadores han estado ocultando durante años. Ahora, sabemos que muchas personas no creen en la Biblia y tienen diferentes creencias. Y adivina qué, eso está bien. No hay problema. Pero esto es lo que nosotros creemos basado en nuestra investigación. Tienes derecho a creer lo que quieras y no te decimos en qué creer. Puedes creer lo que desees y damos la bienvenida a todos los comentarios. Pero decimos, por favor, investiguen antes de comentar, porque muchos de los comentarios que la gente hace son muy fáciles de refutar. Así que, por favor, investiguen. Ya ven, amigos, nuestra gente está por todo el mundo. Y sí, los negros vienen de todas partes. No se equivoquen, venimos de todas partes.
nuestro canal, donde la historia negra es cada día. Gracias por vernos. Por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Y como siempre, recuerde, usted es rico. Desde una edad muy temprana, las niñas blancas eran propietarias de personas negras esclavizadas. Sin embargo, sus padres blancos no sabían que, una vez que estas niñas se convirtieran en adultas, emplearían a las personas negras en las formas más reprobables posibles. Debido a que toda la familia del amo poseía personas esclavizadas, nadie prestaba especial atención a lo que cada miembro de la familia hacía con ellos. Sin embargo, en las habitaciones secretas de las chicas blancas adultas, siempre ocurría algo inapropiado. Las chicas blancas adultas sabían que no estaban casadas, pero tenían deseos. Como los chicos blancos adultos no les prestaban atención, pensaron en una solución diferente, aunque vergonzosa: utilizar a las personas negras esclavizadas para satisfacer sus necesidades. Te sorprenderías si supieras el relato completo de lo que estas chicas blancas recién maduras solían hacer. Entonces, ¿qué cosas reprobables hacían las chicas blancas adultas con las personas negras esclavizadas? Vamos a conocer eso en este video. Las épocas de la historia negra, en su razonamiento y mentalidad, influenciaron a las chicas blancas adultas, quienes estaban marcadas por las normas y actitudes sociales con respecto a la raza y el género. Veían a las personas negras como inferiores y sumisas, lo que les ofrecía una oportunidad para utilizarlas. Dado que las chicas blancas adultas nunca habían visto hombres sumisos que se sometieran a sus demandas, justificaban sus deseos de tener relaciones íntimas con estas personas deshumanizándolas y viéndolas simplemente como propiedad para su propio disfrute. Según un artículo de investigación titulado "El abuso de los hombres negros bajo la esclavitud estadounidense", para justificar sus acciones, las chicas blancas adultas creaban narrativas de amabilidad, convenciéndose de que estaban proporcionando cuidado o disfrute a sus individuos esclavizados. Creían que sus acciones eran inofensivas, suponiendo que sus esclavos no podían sentir emociones o deseos similares a los suyos. Además, las chicas blancas adultas consideraban que los encuentros íntimos continuos con las personas negras esclavizadas no les afectaban hasta que se casaban. Esto se debía a que la virginidad y la castidad, especialmente en las mujeres, eran muy valoradas en la época de la esclavitud. Los hombres blancos esperaban que sus esposas recién casadas fueran vírgenes. Sin embargo, las chicas blancas adultas no pensaban en el futuro. Al comunicar sus intenciones a las personas negras esclavizadas, la coerción y la manipulación probablemente jugaban un papel fundamental. Las chicas blancas adultas, que ejercían autoridad y poder como dueñas, presionaban a las personas esclavizadas para que obedecieran. Utilizaban tácticas como ofrecer recompensas, emitir amenazas de castigo o recurrir a la manipulación psicológica para garantizar la obediencia. Dadas las dinámicas de poder inherentes en la relación amo-esclavo, cualquier apariencia de consentimiento por parte de las personas esclavizadas habría sido extraída bajo coacción, en lugar de ser una elección genuina. Las personas negras esclavizadas tenían poca capacidad para negarse o resistirse a los avances de sus dueñas, lo que hacía que cualquier consentimiento percibido fuera inherentemente desigual e inválido. Una motivación detrás de la elección de las chicas blancas adultas de involucrarse íntimamente con las personas negras esclavizadas era el deseo de afirmar su dominio y control dentro de sus círculos sociales. En una sociedad donde el estatus y la influencia de una persona a menudo se medían por la medida de su dominio, particularmente sobre aquellos de una raza diferente, las chicas blancas adultas buscaban demostrar su autoridad sobre las personas negras esclavizadas mediante estos encuentros. Las chicas blancas adultas buscaban cimentar su autoridad y reafirmar su posición de superioridad entre sus pares. Además, prevalecía un estereotipo generalizado en ese momento que retrataba a las personas negras como seres inherentemente salvajes
y dominados por impulsos. Perpetuado por la narrativa deshumanizante de las prácticas esclavistas, este estereotipo racializado, profundamente arraigado en ideologías racistas, reforzaba la creencia de que los hombres negros poseían inclinaciones naturales hacia la destreza física y la agresión. Por lo tanto, para demostrar que podían controlar incluso los impulsos de las personas negras esclavizadas, las chicas blancas adultas se involucraban en estos encuentros. Creían que podían obtener una satisfacción completa debido a la naturaleza percibida como salvaje de las personas negras esclavizadas. Al hacerlo, la mayoría de las chicas blancas adultas mostraban su capacidad para ser complacidas sin experimentar dolor. Querían demostrar que las personas esclavizadas en las granjas no eran las únicas que podían soportar estos encuentros. Las chicas blancas adultas querían demostrar que ellas también podían hacerlo. Aquí tienes un recordatorio para que, por favor, nos apoyes. Así podremos hacer más videos para ti, suscribiéndote a nuestro canal y dándole un like al video. Queremos construir una comunidad fuerte y necesitamos tu apoyo. Continuemos ahora. Más allá de la búsqueda de dominio, había un deseo de validación y empoderamiento en sus acciones. En una sociedad donde el valor de una mujer a menudo dependía de su capacidad para atraer y satisfacer a los hombres, involucrarse en estas relaciones proporcionaba a las chicas blancas adultas un sentido de empoderamiento y seguridad en sí mismas. Registros relacionados con esto se pueden encontrar en libros como White Over Black, American Attitudes Toward the Negro, 1550-1812, y Roll, Jordan, Roll, The World the Slaves Made. Además, las chicas blancas adultas estaban privadas de atención y afecto por parte de los chicos blancos de su edad. Por lo tanto, un factor significativo que impulsaba su decisión de involucrarse con las personas esclavizadas era este. En una sociedad donde el estatus social y las relaciones a menudo giraban en torno a la capacidad de uno para atraer e interactuar con miembros del sexo opuesto, estas chicas blancas adultas se sentían ignoradas y subvaloradas por sus compañeros blancos. Buscando validación y anhelando intimidad, trataron de llenar este vacío emocional estableciendo relaciones íntimas con las personas negras esclavizadas. Después de ser complacidas, las chicas blancas adultas deliberadamente esparcían rumores sobre estos encuentros entre los chicos blancos para aumentar los celos y la rivalidad entre ellos. Registros detallados de esto se pueden encontrar en libros como Women, Race and Class y American Slavery, American Freedom, The Ordeal of Colonial Virginia. En una cultura donde la masculinidad a menudo se equiparaba con la propiedad y el control sobre las mujeres, estas chicas blancas adultas utilizaban estratégicamente sus interacciones íntimas con las personas negras para afirmar su propio poder y deseabilidad. Al incitar la envidia y la competencia entre los chicos blancos, buscaban recuperar un sentido de agencia e influencia en una sociedad que frecuentemente las marginaba. Sin embargo, no se puede ignorar un factor principal. Las chicas blancas deseaban tener una relación cercana donde sus parejas las cuidaran, y nadie mejor que las personas negras esclavizadas para este propósito. Las chicas blancas adultas podían deshacerse de sus privaciones esperando atención y compañía de las personas negras esclavizadas. Estas relaciones cercanas se extendían más allá del ámbito privado, ya que las personas negras esclavizadas se convertían en partes integrales de la vida diaria de las chicas blancas. Ayudaban con las tareas del hogar, cocinaban comidas y proporcionaban compañía de maneras que iban más allá de las expectativas de la servidumbre tradicional. En la intimidad de su espacio compartido, las chicas blancas y las personas negras esclavizadas formaban lazos que trascendían las fronteras de amo y sirviente, fomentando un sentido de dependencia mutua y confianza. Sin embargo, es importante reconocer las dinámicas de poder inherentes en estas relaciones. A pesar de cualquier apariencia de cuidado o cercanía, las chicas blancas mantenían la autoridad última sobre las personas negras esclavizadas, reforzando sistemas de opresión y explotación.
El trabajo y la obediencia de las personas esclavizadas eran forzados mediante la amenaza de castigo y violencia, lo que socavaba la posibilidad de un consentimiento genuino o igualdad en la relación. Una cosa que hoy en día atormenta a los supremacistas blancos, y no es sorprendente que la mayoría de la gente no lo sepa, es el resentimiento de las chicas blancas adultas hacia sus padres, que empleaban como castigo al involucrarse en encuentros íntimos con las personas negras esclavizadas. Motivadas por sentimientos de ira hacia sus padres, derivados de la percepción de negligencia o maltrato, las chicas blancas se involucraban en encuentros extremos con las personas negras. Esto se manifestaba en ambos sentidos. Las personas esclavizadas también enfrentaban trato cruel, pero cuando el objetivo era castigar a los padres blancos, las chicas blancas les exigían un comportamiento agresivo. Posteriormente, las chicas blancas contaban los detalles de estos encuentros a sus padres como una forma de venganza. Este acto servía para avergonzar y humillar públicamente a sus padres, al mismo tiempo que afirmaba el poder y la autonomía de las chicas dentro de la dinámica familiar. Es una ilustración perturbadora de la dinámica de poder dentro de la institución de la esclavitud, donde la explotación y el trato degradante de las personas esclavizadas se empleaban como herramientas de castigo y control dentro de los hogares blancos. Esto generaba resentimiento hacia las personas negras esclavizadas por parte de los padres blancos, convirtiéndolas en el blanco de castigos severos sin haber hecho nada. La hostilidad surgía porque los padres sabían que esas personas esclavizadas habían tenido relaciones íntimas con sus hijas blancas. Sin embargo, lo que realmente hacía que estos encuentros fueran tan perturbadores era lo que las chicas blancas adultas hacían en secreto con las personas negras. Sabían que nadie les preguntaría qué habían hecho en realidad. Por lo tanto, solían experimentar nuevas formas de intimidad que no podían explorar con sus esposos o parejas blancas. Harriet Jacobs, una mujer que escapó de la esclavitud, escribió en su libro sobre las chicas blancas. Ella menciona: saben que las esclavas están sujetas a la autoridad de su padre en todas las cosas, y en algunos casos ejercen la misma autoridad sobre los hombres esclavos. Estas chicas sabían que podían pedir literalmente cualquier cosa a las personas esclavizadas, exigiéndoles que cumplieran con todas sus órdenes. No se conformaban con encuentros comunes y buscaban obtener el máximo placer, lo que a menudo desembocaba en prácticas humillantes y dolorosas, aunque disimuladas bajo una apariencia de consentimiento. Además, las chicas blancas se involucraban en comportamientos degradantes, incluidos aquellos en los que obtenían placer a través de situaciones de poder desbalanceadas. Creían que controlar por completo a sus víctimas esclavizadas les otorgaba una satisfacción especial, ya que en una sociedad que las limitaba por su género, esta era una de las pocas formas en que podían ejercer poder y control. No obstante, el uso de la violencia psicológica y física aseguraba que los esclavos estuvieran en una posición de total vulnerabilidad, sin poder resistirse a las demandas de sus dueñas. Este tipo de comportamiento refleja una de las dinámicas más perturbadoras de la esclavitud: cómo las personas esclavizadas eran obligadas a cumplir con las órdenes de sus amos o dueñas, sin importar la naturaleza de dichas órdenes. La manipulación emocional y la amenaza constante de castigo físico dejaban a las personas esclavizadas sin posibilidad de resistirse, lo que subraya el carácter coercitivo de todas estas interacciones. ¿No es cierto que algunas de las dinámicas actuales entre hombres negros y mujeres blancas tienen sus raíces en estas prácticas históricas? ¿Crees que las chicas blancas adultas habrían hecho cosas aún más turbias que desconocemos? En la sección de comentarios de abajo, comparte lo que piensas sobre cómo las chicas blancas adultas interactuaban con los hombres negros esclavizados. Si te gustaría ver más vídeos como este, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. También puedes ver otros vídeos relacionados en nuestro canal. En resumen, es fundamental entender que las relaciones de poder y dominio durante la época de la esclavitud no se limitaban a la explotación económica.
Estas dinámicas incluían también una explotación profundamente arraigada en lo personal y en las relaciones íntimas, donde las personas esclavizadas eran vistas como objetos disponibles para satisfacer cualquier necesidad o deseo de sus dueños. La coerción y la violencia estructural hacían que estas personas carecieran de la posibilidad de decir no, lo que convertía cualquier apariencia de consentimiento en una falacia. En consecuencia, estos episodios de la historia esclavista no deben ser interpretados como simples encuentros, sino como una prolongación del sistema de opresión que deshumanizaba a las personas negras, reduciéndolas a herramientas de placer y control para las familias blancas. La historia de la esclavitud es un recordatorio doloroso de la capacidad de la humanidad para la crueldad y la opresión. La esclavitud en América estuvo profundamente arraigada desde la era colonial hasta el periodo anterior a la Guerra Civil, con africanos esclavizados y sus descendientes sometidos a trabajos forzados, castigos físicos y diversas formas de degradación. El término antebellum deriva del latín, donde anti significa antes y bellum significa guerra. En el contexto de la historia de Estados Unidos, la era anterior a la Guerra Civil se refiere al periodo antes de la Guerra Civil estadounidense, específicamente los años entre finales del siglo XVIII, después de la Guerra de 1812, hasta el estallido de la Guerra Civil en 1861. El término era antebellum se utiliza comúnmente para describir este periodo porque captura las características sociales, económicas y políticas distintas de la época que finalmente llevaron al conflicto y la división que resultaron en la Guerra Civil. Fue un tiempo de crecimiento y transformación significativos en los Estados Unidos, marcado por la industrialización, la expansión hacia el oeste y los debates sobre la esclavitud. Sí, la esclavitud. El sur anterior a la Guerra Civil se caracterizó por el uso de la esclavitud y la cultura que fomentó. Durante el progreso de esta era, los intelectuales y líderes del sur cambiaron gradualmente de retratar la esclavitud como un sistema temporal y vergonzoso a defenderla como un bien positivo. Por esto, el movimiento abolicionista, que acababa de surgir en ese momento, fue duramente criticado por estos líderes por oponerse a la esclavitud, la demanda de mano de obra esclava y la prohibición en los EGIO de importar más esclavos de África hizo subir los precios de los esclavos, lo que hizo rentable para las granjas más pequeñas en áreas más antiguas, como Virginia, vender sus esclavos más al sur y al oeste. La mayoría de los agricultores en el sur tenían granjas pequeñas o medianas con pocos esclavos, pero la riqueza de los grandes propietarios de plantaciones, a menudo reflejada en el número de esclavos que poseían, les otorgaba un considerable prestigio y poder político. Las personas esclavizadas eran consideradas propiedad según la ley y se les negaban los derechos humanos básicos. Eran sometidas a abusos físicos, explotación sexual y trabajos forzados. Este trato inhumano se extendía a todas las personas esclavizadas, sin importar la edad, género o ubicación. Si bien se ha prestado mucha atención a la brutalidad de los propietarios de esclavos masculinos, es importante reconocer que las mujeres blancas también jugaron un papel en la opresión y el abuso de los esclavos negros. Las mujeres blancas en el sur anterior a la Guerra Civil a menudo fueron cómplices en la institución de la esclavitud, beneficiándose del trabajo de las personas esclavizadas y, a veces, participando activamente en su abuso. Aunque generalmente estaban excluidas de las estructuras de poder político y económico dominadas por los hombres blancos, las mujeres blancas podían ejercer poder dentro del hogar, particularmente sobre las personas esclavizadas. Esta autoridad doméstica les daba los medios para imponer disciplina y control, lo que a menudo resultaba en el maltrato de los esclavos. El maltrato de los esclavos masculinos negros por parte de las mujeres blancas podía tomar muchas formas. Algunas mujeres blancas estaban directamente involucradas en el castigo físico de los esclavos, utilizando látigos, palas u otros instrumentos para imponer su voluntad.
Estos actos de violencia tenían la intención de afirmar el dominio y control sobre los esclavos, reforzando la jerarquía racial que sustentaba la sociedad sureña. La explotación sexual fue otra forma de abuso que los esclavos masculinos negros soportaron a manos de las mujeres blancas. Aunque la explotación sexual de las mujeres negras por parte de los hombres blancos ha sido ampliamente documentada, el abuso de los hombres negros por parte de las mujeres blancas ha recibido mucha menos atención. Los hombres negros esclavizados eran vulnerables a los avances sexuales de las mujeres blancas, quienes podían usar su poder y estatus social para coaccionarlos o forzarlos a relaciones sexuales. En algunos casos, estas relaciones eran consensuadas, pero la gran mayoría no lo eran. Las dinámicas de poder inherentes a la institución de la esclavitud significaban que el verdadero consentimiento era imposible. Incluso cuando los hombres negros parecían ser participantes dispuestos, a menudo estaban motivados por el deseo de evitar el castigo o asegurar un mejor trato. Cuando se descubrían estas relaciones, los hombres negros a menudo eran castigados severamente, a veces incluso linchados, mientras que las mujeres blancas rara vez eran responsabilizadas por sus acciones. La amenaza de tal castigo servía como un recordatorio constante de los peligros que enfrentaban los hombres negros en estas situaciones. Las mujeres blancas también jugaron un papel en perpetuar la ideología racial que justificaba la esclavitud. Eran responsables de criar y educar a la próxima generación de sureños blancos, transmitiendo las creencias y valores que mantenían la institución de la esclavitud. A través de su influencia sobre los niños, las mujeres blancas ayudaron a inculcar las ideas de supremacía blanca e inferioridad negra, asegurando que estas creencias continuaran moldeando la sociedad sureña por generaciones. La participación de las mujeres blancas en el abuso de los esclavos masculinos negros desafía la narrativa tradicional de las mujeres blancas como víctimas pasivas del patriarcado. Si bien es cierto que las mujeres blancas en el sur, anterior a la guerra civil, estaban sujetas a las limitaciones de una sociedad patriarcal, también fueron agentes activos en la perpetuación de la esclavitud y el abuso de las personas esclavizadas. Su participación en estas prácticas subraya la complejidad de las dinámicas de género y poder dentro de la institución de la esclavitud. Es esencial reconocer y confrontar este aspecto de la historia para obtener una comprensión más completa de las experiencias de las personas esclavizadas y las diversas formas de opresión que enfrentaron. Al reconocer el papel que desempeñaron las mujeres blancas en el abuso de los esclavos masculinos negros, podemos comprender mejor las formas en que se intersectaron la raza, el género y el poder en el sur anterior a la guerra civil. A medida que profundizamos en este oscuro capítulo de la historia, es importante comprender el contexto en el que ocurrieron estos abusos. La institución de la esclavitud en el sur, anterior a la guerra civil, estaba respaldada por una rígida jerarquía social que situaba a los hombres blancos en la cima, seguidos por las mujeres blancas, y luego por todas las personas negras, ya fueran esclavizadas o libres, en la parte inferior. Esta jerarquía se mantenía a través de una combinación de códigos legales, costumbres sociales y violencia. Las mujeres blancas a menudo eran vistas como las guardianas morales del hogar, responsables de mantener los valores de pureza, piedad y domesticidad. Sin embargo, su participación en el sistema de esclavitud contradecía estos ideales. Si bien se esperaba que encarnaran virtudes cristianas, muchas mujeres blancas usaban su poder dentro del hogar para imponer la subyugación de las personas negras. Esto a menudo implicaba administrar castigos, dictar las rutinas de trabajo y gestionar la vida cotidiana de las personas esclavizadas. Uno de los aspectos más preocupantes de esta dinámica de poder fue el abuso sexual de los esclavos masculinos negros por parte de las mujeres blancas. El tabú social contra las relaciones interraciales hizo poco para prevenir estos abusos. De hecho, el tabú a menudo servía para aumentar el peligro para los hombres negros, quienes podían ser acusados de violación u otros delitos si se descubría que mantenían una relación sexual con una mujer blanca, fuera consensual o no.
Estas acusaciones podían llevar a consecuencias graves, incluido el linchamiento u otras formas de castigo extrajudicial. La mera sugerencia de impropiedad era suficiente para incitar la violencia contra los hombres negros, reflejando el racismo profundamente arraigado y el miedo a la sexualidad masculina negra que impregnaba la sociedad sureña. Las mujeres blancas, por otro lado, generalmente estaban protegidas de las repercusiones debido a su raza y género. La explotación sexual de los hombres negros por parte de las mujeres blancas también sirvió para reforzar la noción de los hombres negros como hipersexuales y depredadores, un estereotipo que ha persistido mucho después del final de la esclavitud. Esta representación deshumanizante justificaba el trato duro de los hombres negros y contribuía a la perpetuación de la violencia racial y la discriminación. Además del abuso físico y sexual, las mujeres blancas también ejercían control psicológico sobre los esclavos negros. Podían manipular sus relaciones con estos hombres para crear un sentido de dependencia o miedo. Al otorgar pequeños favores o mostrar amabilidad, las mujeres blancas podían fomentar la lealtad y la obediencia, solo para retirar estos privilegios como una forma de castigo o control. Esta manipulación era un medio para mantener el dominio sobre los esclavos, asegurando que permanecieran sumisos y obedientes. La participación de las mujeres blancas en el abuso de los esclavos masculinos negros no se limitaba a la violencia física o a la explotación sexual. También participaron en el sistema más amplio de opresión racial que definió el sur anterior a la Guerra Civil. A través de sus roles como madres, esposas y miembros de la comunidad, las mujeres blancas ayudaron a perpetuar las ideologías que justificaban la esclavitud, transmitían creencias racistas a sus hijos, apoyaban las normas sociales que mantenían a las personas negras en la subyugación y reforzaban las estructuras de la supremacía blanca. Comprender el papel de las mujeres blancas en el abuso de los esclavos masculinos negros desafía la noción de las mujeres como espectadoras pasivas en la historia de la esclavitud. Revela las formas en que fueron participantes activas en el sistema de opresión racial, utilizando sus posiciones de poder relativo para imponer y sostener la institución de la esclavitud. Esta complicidad complica nuestra comprensión del género, la raza y el poder en el sur, anterior a la Guerra Civil, y nos obliga a enfrentar la incómoda verdad de que las mujeres blancas no fueron meramente víctimas del patriarcado, sino también ejecutoras de un brutal sistema de dominación racial. Al reflexionar sobre esta historia, es crucial recordar la resistencia y la resiliencia de las personas esclavizadas. A pesar de los inmensos desafíos que enfrentaron, los hombres y mujeres negros encontraron maneras de resistir la deshumanización y la violencia de la esclavitud, ya sea a través de actos de desafío, intentos de escapar o la creación de comunidades de apoyo. Las personas esclavizadas lucharon continuamente por afirmar su humanidad frente a la abrumadora opresión. Las mujeres blancas no fueron espectadoras pasivas de la economía esclavista. Fueron cómplices. Compraron, vendieron y poseyeron esclavos. De hecho, alrededor del 40% de los propietarios de esclavos eran mujeres blancas. Cuantos más esclavos tenía una mujer, más poder adquiría. Los padres daban a sus hijas más personas esclavizadas que tierras. Así que, para una mujer blanca del sur, poseer esclavos se convirtió en parte esencial de su identidad. Esta es la verdadera historia de cómo las mujeres blancas trataban a sus esclavos negros. La esclavitud en los Estados Unidos duró más de 400 años, y durante ese tiempo, el sistema moldeó a generaciones y generaciones de personas, un sistema que creó distorsiones psicológicas. Los blancos dominaban el país. Crearon un sistema violento y opresivo para aterrorizar a la comunidad negra. Utilizaron linchamientos, golpizas y un trato salvaje para atormentar a las masas. Incluso cuando no había violencia, existía la segregación. Las comunidades, la vivienda y el sistema de justicia penal aplicaban políticas discriminatorias. El racismo impregnaba todos los aspectos de la sociedad estadounidense.
las familias blancas obtuvieron enormes beneficios materiales y privilegios de esta jerarquía racial. Antes de la Guerra Civil en el sur de Estados Unidos, las mujeres blancas no podían votar. Cuando se casaban, el marido se convertía en el jefe del hogar y la mujer en el corazón del mismo. Las mujeres eran consideradas propiedad de sus maridos. Su movilidad y libertad estaban severamente limitadas. Por ejemplo, si una mujer quería viajar, necesitaba un acompañante masculino. El abuso se consideraba una forma normal de controlar a una mujer. Se esperaba que se mantuvieran alegres, agradables, obedientes y fieles, mientras que sus maridos tenían aventuras y esclavas. Estas mujeres sabían que los hijos mestizos esclavos en sus propiedades eran hijos de sus maridos. Por eso, muchas mujeres blancas querían la libertad de tener su propio poder para cambiar la narrativa. Ahí es donde entró en juego la esclavitud. La mayoría de la gente sabe que George Washington tenía esclavos. Ellos cuidaban su hogar en Mount Vernon. Pero muy pocos saben que Martha, su esposa, fue la que aumentó drásticamente la población esclava allí. Cuando la pareja se casó en 1759, George poseía unos 18 esclavos, pero Martha tenía 84. El alto número de personas que Martha poseía puede ser inusual, pero el hecho de que tuviera esclavos negros no lo es. Ella y muchas otras mujeres blancas fueron participantes activas y violentas en el comercio de esclavos. Tener muchas personas esclavizadas aumentaba las posibilidades de una mujer de encontrar un buen esposo. Después del matrimonio, las mujeres blancas acudían a los tribunales para mantener la propiedad legal sobre sus esclavos, y en muchos casos, ganaban. Eso se debía a que para las mujeres, la esclavitud era su libertad. En el pasado, los historiadores creían que las mujeres blancas no tenían un papel significativo en la esclavitud. Basaron sus conclusiones en los escritos de un pequeño grupo de mujeres blancas del sur. Sin embargo, Jones Rogers, una profesora asociada de historia en la Universidad de California, Berkeley, utilizó una fuente diferente: entrevistas con personas negras, evidencia real que le permitió obtener una mejor visión de lo que ocurrió durante la época de la esclavitud. Hemos sido esclavos toda nuestra vida. Madre era esclava, hermana, padre era esclavo. No sabía nada sobre leer o escribir. Todo lo que sé me lo enseñó mi ama. Estas entrevistas fueron parte del proyecto de escritores federales, una rama de la Administración de Progreso de Obras. La verdad es que las niñas blancas eran enseñadas a convertirse en dueñas de esclavos desde una edad muy temprana. Cuando tenían solo 9 meses de edad, crecían en un mundo que les mostraba cómo controlar, poseer y dominar a las personas esclavizadas. Otras personas no tenían camas cuando eran esclavos. Dormían en el suelo aquí y allá, como mucha gente salvaje. No sabíamos nada, no mirábamos en ningún libro. Muchos de sus familiares, incluidas sus primas, amigas, madres y abuelas, enseñaban a estas jóvenes cómo funcionaba el mundo. Tenían esta propiedad, y una vez que se casaban, esta propiedad pertenecería a su marido, a menos que estuvieran dispuestas a hacer algo al respecto. Y si ese marido era un perdedor, tú también lo eras. Así que las jóvenes eran entrenadas para asegurarse de que, ocurriera lo que ocurriera en sus vidas, asegurarían su éxito. Cuando una mujer blanca era lo suficientemente mayor para tener esclavos, podía usar su estatus social para mantener y sostener ese poder. Podía dictar las vidas de aquellos que poseía y explotarlos verbalmente o de manera brutal. Lo que mucha gente hoy en día puede no darse cuenta es que los hogares del sur hacían todo lo posible para reproducir la sociedad esclavista. Querían más sirvientes a un costo más bajo. Los niños blancos nacidos durante estos periodos, ya fueran niños o niñas, observaban a sus padres ejercer dominio sobre sus sirvientes negros. Se les enseñaba a imitar sus comportamientos. Eran listos, calculados y sabían exactamente lo que estaban haciendo. El libro They Were Her Property nos ofrece claros ejemplos de cómo era la vida en esa época.
El primer capítulo comienza con Lizzie Anna Burwell, una niña de 3 años que exigió a su padre que cortara las orejas de un sirviente negro y le consiguiera una nueva criada de Clarksville. Su padre luego le daba a la niña más esclavos como regalos, para que se convirtieran en su propiedad. El libro revela cómo las mujeres en el sur, antes de la Guerra Civil, podían poseer activamente propiedades y, a su vez, reclamar la propiedad de sirvientes negros. Legalmente, las mujeres casadas no eran reconocidas como propietarias debido a la doctrina de la coverture. Esto significaba que una pareja casada se consideraba como una sola identidad legal, perteneciente al esposo. En los trabajos de Stephanie McCurry, Women's War y Confederate Reckoning, la coverture reflejaba la autoridad privada que los propietarios de esclavos tenían sobre los sirvientes negros. Las mujeres tenían un estatus legal y político limitado, y cualquier intento que hicieran en este sentido encontraba una resistencia significativa. Jones Rogers reconoció que la coverture a menudo restringía a las mujeres blancas casadas, pero también explicó que las familias del sur frecuentemente pasaban por alto estas restricciones. Las familias podían transferir propiedades a hijas u otras parientes femeninas bajo la condición de que se mantuvieran separadas de los bienes matrimoniales. Las mujeres del sur podían y creaban lo que ahora llamamos acuerdos prenupciales o documentos como escrituras de fideicomiso, escrituras de donación y testamentos, que otorgaban a la esposa control sobre todas las propiedades que ya poseía o que adquiriría durante su matrimonio. Las mujeres blancas del sur eran expertas en aprovechar este poder, utilizando tácticas legales para mantener su control sobre los esclavos y otros activos. Esto les permitía ejercer una influencia significativa en la economía esclavista, incluso cuando la sociedad en general las veía como subordinadas a sus maridos. Estos sistemas legales paralelos no solo les daban una agencia económica, sino también una identidad que se entrelazaba profundamente con la posesión de esclavos. Por ejemplo, en el estado de Luisiana, las mujeres podían pedir a los tribunales que establecieran patrimonios matrimoniales separados si sus maridos demostraban una gestión financiera imprudente. Esto era una medida protectora que les permitía retener el control de sus bienes, incluidos los esclavos, sin que estos fueran absorbidos por las deudas o malas decisiones de sus esposos. Así, las mujeres blancas podían asegurarse un nivel de independencia económica que, aunque limitado, era crucial en una sociedad donde las oportunidades de poder para ellas eran escasas. La existencia de estos acuerdos legales especiales subraya que había dos sistemas distintos, pero coexistentes en la sociedad sureña. Uno, en el que el patriarcado dictaba que las mujeres eran esencialmente propiedad de sus maridos, y por otro lado, un marco de influencia legal y financiera en el que las mujeres podían operar dentro de ciertas restricciones para mantener el control sobre su propiedad, en particular sobre los esclavos. Este poder económico no solo les proporcionaba seguridad financiera, sino que también les permitía desempeñar un papel activo en la perpetuación y expansión de la esclavitud. Las mujeres no eran meramente beneficiarias pasivas de la riqueza generada por los esclavos. En muchos casos, eran las principales instigadoras del crecimiento de sus plantaciones y del aumento en el número de esclavos bajo su control. Este poder económico no solo les proporcionaba seguridad financiera, sino que también les permitía desempeñar un papel activo en la perpetuación y expansión de la esclavitud. Las mujeres no eran meramente beneficiarias pasivas de la riqueza generada por los esclavos. En muchos casos, eran las principales instigadoras del crecimiento de sus plantaciones y del aumento en el número de esclavos bajo su control. Sin embargo, esta participación activa en la esclavitud también tenía un componente violento. Las mujeres blancas del sur no dudaban en utilizar la violencia o el castigo severo para mantener el control sobre sus esclavos. Este uso de la violencia era un reflejo del sistema opresivo en el que operaban, pero también era una manifestación de su propia agencia dentro de ese sistema. Al ejercer la violencia, reafirmaban su poder sobre los esclavos y, por ende, su posición en la sociedad.
El mito de que las mujeres blancas eran figuras pasivas y angelicales dentro de la sociedad esclavista ha sido desmentido por estudios recientes como el de Jones-Rogers. La evidencia muestra que estas mujeres no solo participaron en la esclavitud, sino que lo hicieron de manera activa y calculada, buscando maximizar su poder e influencia dentro de los límites impuestos por una sociedad profundamente patriarcal. Esto resalta la complejidad de la identidad y el papel de las mujeres blancas en el sur de los Estados Unidos, y cómo la esclavitud estaba profundamente entrelazada con su sentido de sí mismas y su posición en el mundo. En última instancia, la participación de las mujeres blancas en la esclavitud no solo perpetuó un sistema inhumano y brutal, sino que también les proporcionó un medio para afirmar su propio poder en una sociedad que, en muchos otros aspectos, la subyugaba. Esta contradicción es central para entender el papel de las mujeres en la economía esclavista y cómo la esclavitud moldeó no solo las vidas de los esclavos, sino también las de aquellos que los poseían.